Dios les bendiga en esta hora, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos nuevamente con ustedes trayéndoles una clase más de escuela dominical. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Ministerio Internacional, y por medio de este canal tratamos de llegar a tu vida trayendo estas sencillas enseñanzas, las cuales nos pueden ayudar a ser mejores cada día, agradar a Dios cada día, pero para eso necesitamos de aprender su palabra, de escudriñarla, y ese es el propósito, que juntos podamos aprender. Vamos a orar antes de comenzar con la enseñanza y poner este tiempo en las manos de Dios, y espero que sea de bendición para tu vida. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, vengo delante de tu presencia. Agradezco, Señor, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, Señor, que has tenido para conmigo, mi Dios. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por toda la iglesia en general, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque estamos en este mundo, Señor, en el cual estamos rodeados de tentaciones, mi Dios. Estamos propensos, mi Dios, a caer o a fallarte, Padre Celestial. Pero te pido, mi Dios, que nos sigas ayudando como lo has estado haciendo, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que ven este programa, mi Dios, esta enseñanza, mi Dios, y que pueda ser de bendición para su vida, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, mi Dios. Toma el control de este tiempo, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea su nombre. El tema que traemos para hoy en esta hora se llama el cristiano y el deber de perdonar. El cristiano y el deber de perdonar. Pues todos sabemos qué significa la palabra cristiano. La cristiana es toda aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que lo ha puesto como su Señor y ha decidido seguir sus pasos, sus enseñanzas y serle fiel. Y deber es un concepto de tener una determinada obligación moral hacia otra persona. O sea, es una obligación moral hacia las demás personas. Por ejemplo, ¿verdad? Hay alguna emergencia donde el médico, ¿verdad? Tiene que ir a salvar las vidas, sin importar quién es la persona, sin importar el color, sin importar quién es. Su deber es salvarle la vida. El policía debe cumplir con su deber, y su deber es cuidar a la ciudadanía. Ese es su deber. Entonces, como dice el tema, el cristiano y el deber de perdonar. Nuestro deber es de perdonar a los demás. Y los objetivos de esta enseñanza, ¿verdad?, es el definir el carácter perdonador que debe de tener todo creyente, asumir la disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar, y debemos de modelar la conducta que es acorde al perdón, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El pensamiento central nos dice: recibir el perdón de Dios nos hace responsables de administrarlo también a los otros. Así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos de perdonar a los demás. El texto base, ¿verdad?, que traemos, o que trae la lección en este día, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y el texto está en Mateo 18:35, y de ahí vamos a agarrar nuestra lectura bíblica, ¿verdad?, en Mateo 18:23 al 35. Y vamos a comenzar con el primer versículo de Mateo 18:23, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito detenidamente, y que Dios nos ayude.
en esta hora, ¿verdad? Y cuando hablamos del perdón, muchas personas, no nomás afuera, fuera del cristianismo, también dentro del cristianismo, hay personas que viven amargadas, que viven molestas, viven enojadas con rencor a causa de alguna ofensa, de alguna herida, de alguna traición que alguien le hizo. Y no han sabido perdonar, no han podido perdonar a aquella persona. Quizás ya nunca más volvieron a ver a esa persona o ya no la han visto a ver, pero esa herida, ese malestar sigue ahí. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Hay personas que han muerto y han dicho palabras de que, no, pues no lo perdono y no lo perdono, y se han ido. Han muerto, pues han dejado este mundo sin perdonar a las personas. Y una de las enseñanzas, ¿verdad? La Biblia nos enseña bastantes cosas, pero una de las enseñanzas importantes es aquella que tiene que ver con el perdón. Con el perdón que nosotros recibimos de parte de Dios para nosotros y el perdón que debemos de dar a los demás. Dios nos ha perdonado a nosotros mucho más de lo que merecemos. Por eso el salmista dijo, ¿verdad?, que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él no ha hecho conforme a nuestros errores, conforme a nuestros pecados, no. Él ha sido paciente, nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Él es amoroso, misericordioso. Y por gracia nos ha perdonado. Entonces, nosotros, como cristianos, como seguidores del Señor Jesucristo, debemos de tener en claro que el mandamiento bíblico de amar y de perdonar a los que nos ofenden no se puede cumplir sin el poder de Dios. Eso no lo podemos cumplir nosotros. Necesitamos que Dios nos ayude por medio del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos ayude a perdonar y amar a nuestros enemigos, pero para eso debemos de rendir nuestras vidas a Él. Para eso debemos de acercarnos a Él. Él nos va a enseñar a perdonar. Él nos va a saber enseñar a amar a los que nos ofenden. Debemos de aprender nosotros como seguidores de Cristo. Debemos de aprender a descansar en Él, a confiar en Él. Y Él nos va a ayudar a perdonar. Él nos va a ayudar a amar a aquellas personas, a olvidar las ofensas. Y vamos a ver el versículo que les decía de Mateo 18:23, ¿verdad? 18:23 dice así, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, en el versículo 23 Jesús nos presenta una semejanza de cómo funciona el cielo celestial. Y el cielo, o sea, el reino celestial no es como el reino terrenal, es muy diferente. Nuestro Señor Jesucristo mencionó varias veces el reino de los cielos. Lo mencionó en el Sermón del Monte, lo mencionó en un mercader que busca buenas perlas, en la red echada en la mar, un rey que hizo fiesta para la boda de su hijo, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza. Nuestro Señor Jesucristo mencionó muchas veces el reino de los cielos y lo comparó con muchas cosas. Simplemente en el Evangelio de Mateo está aproximadamente mencionado el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos trajo enseñanzas acerca de los cielos. Y en esas enseñanzas nos hace ver que el reino de los cielos no funciona como el reino terrenal. Es muy diferente. Es muy diferente. El reino de los cielos, nosotros como seres humanos no podemos comprenderlo si no rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero cuando nos acercamos a Él empezamos a comprender el reino de los cielos. Y debemos de comportarnos como que si estuviéramos ya en el reino de los cielos.
porque así es como nos vamos a comportar allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Y para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? En Juan 3, del 1 al 5, ¿verdad? Es una hermosa enseñanza y creo que es una de las principales, que el hombre dice que el hombre tiene que nacer de nuevo para entrar a él. O sea, para entrar al reino de los cielos, para conocerlo, para saber cómo es, debemos de aceptar al Señor Jesucristo, debemos de nacer de nuevo, ¿verdad? O sea, ese reino, cuando nos acercamos a Él, ese reino nos será revelado a los que se acercan a Él. Mientras no. Por eso es que la gente que no conoce del Señor Jesucristo, las personas que no han rendido su vida a Él, muchas veces no nos entienden, no comprenden por qué actuamos diferentes que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos luchando contra el reino terrenal. Estamos luchando contra el reino que se mueve en este mundo. O sea, ahora ya nos dejamos guiar por el reino celestial, por nuestro Padre celestial que está en los cielos. ¿Ven? Ahora nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que compara el reino de los cielos, o sea, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Dice, es semejante a un rey. Ese reino al cual está comparando nuestro Señor Jesucristo tiene un rey. Y este rey aquí, ¿verdad?, pues viene siendo nuestro Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Y también toda aquella persona que entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes. También aceptamos su señorío en nuestras vidas, ¿verdad? Y también dice que aparte de que ese reino pues tiene un rey, ¿verdad? También dice que hacer cuentas con sus siervos. O sea que está diciendo que había un rey que en su reino tenía siervos y quiso hacer cuentas con sus siervos. Y nosotros, hermanos, nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Somos siervos de Él. Y servir a Dios es la mejor manera de invertir la vida que Dios nos ha dado, la nueva vida que Dios ha hecho en nosotros. Es la mejor manera, debemos invertir en Él. Somos siervos de Él. O sea, debemos de traer un compromiso con Él muy serio, pues Él es nuestro Rey. Él es nuestro hacedor, Él es el que nos cuida, Él es nuestro todo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro proveedor. Y debemos de serle fieles y serles fieles servidores, ¿verdad? Pero como dice aquí el texto, ¿verdad?, de Mateo 18, 23, dice que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un día, ¿verdad? Un día también Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, ¿verdad? Y no nomás a nosotros, a toda la humanidad, pero hay que estar, ¿verdad? Hay que tratar de estar bien delante de su presencia, de no deber nada. Por eso cada día que pasa debemos de estar cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, este rey, ¿verdad?, al cual está comparando, quiso hacer cuentas con sus siervos. Quiso saber cuánto le debía cada uno, cuál era la deuda. El día de mañana Dios va a hacer cuentas con cada va a pedir cuentas de nuestras vidas, va a pedir cuenta de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que hablamos, de lo que no hablamos. Se va a pedir cuentas el día del mañana. Y en el versículo 24, ¿verdad? En el versículo 24, hallamos a un siervo del rey, el cual debía 10,000 talentos. Dice, el 24 dice, de Mateo 18 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Oh, hermano, 10,000 talentos.
Eso era bastante, eran millones y millones de dólares. Estamos hablando de una deuda grandísima, súper grandísima. Estuve buscando cuánto eran 10,000 talentos y no lo apunté, pero eran millones y millones, 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 millones de dólares. Era una suma bastante grande. Yo no sé cómo, la Biblia no nos dice cómo fue que se endeudó este hombre, pero se endeudó de tal manera que acumuló una suma la cual no podía pagar. Una suma, ¿verdad? La cual se hizo súper grande, grandísima, diría yo, ¿verdad? Y el versículo 25, es después que este hombre, ¿verdad? O sea, Jesús está contando la historia de este hombre de este rey, el cual hizo cuentas con su siervo y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero en el versículo 25, el rey, ¿verdad? El rey hace una sentencia para este hombre, pero este hombre, ¿verdad? Si aquí en el 25 vamos a ver por qué la sentencia hacia este hombre. Dice el 25, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que pagase la deuda. O sea, al parecer él no tenía con qué pagar ese dinero. No tenía con qué pagar el dinero que debía al rey. O sea, estaba endeudado, como le digo. Tenía una deuda grandísima. Una deuda enorme. Tan enorme era la deuda que el rey mandó venderlo a él. Que el rey dijo, no, pues véndalo. Pero no nomás a él. También vendan a su mujer y a sus hijos. Y aparte también dice, hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Dice, ¿qué tan grande era la deuda? ¿Cuánto valía la vida de aquel hombre? ¿Cuánto valía su vida para él? ¿Cuánto valía su esposa para él? Sus hijos. Ya no los bienes materiales, sus hijos, su familia. ¿Cuánto valía esas personas para aquel hombre? Bastante. Bastante. Así de grande era la deuda. Era una deuda grandísima que no podía pagar aquel hombre, ¿verdad? Entonces, en el 26, ¿verdad? En el versículo 26, inmediatamente miramos que nos damos cuenta la situación de desesperación que vivió aquel hombre que tenía esa deuda grande, ¿verdad? Vivió un momento de desesperación y en el versículo 26, ¿verdad? Lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Vemos que él al escuchar el juicio de su Señor, pues tuvo que reaccionar al escuchar las palabras de su rey. Al escuchar las palabras de su Señor, tuvo que reaccionar y dijo, y el siervo le dice a su rey, Mateo 18:26, dice, entonces aquel siervo postrado, fíjese la actitud que tomó aquel hombre que debía esa grande deuda, postrado, arrodillado, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese hombre al escuchar lo que le esperaba de parte de él, de parte de su rey, que iba prácticamente ese hombre, ¿verdad? Ese hombre ya
ese hombre ya estaba perdido, ya estaba vendido junto con su esposa, ya no tenía ninguna otra salida. Pero suplicó, ¿verdad? Y esa postura de humillación y suplicador, o sea, que tuvo ante su Señor, ¿verdad? Pues le ayudó, ¿verdad? O sea, la promesa o las palabras de él fueron que si le esperaba un poco de tiempo, de seguro le pagaría la deuda. O sea, el hombre está pidiendo un poco de tiempo para que poder pagar la deuda. Y a nosotros la Biblia nos enseña que no debamos nada a nadie, sino amarnos el uno a los otros. En Romanos 13 del 7 al 8, ¿verdad? O sea, el buen testimonio de los hijos de Dios también se mide en cumplir, ¿verdad? El acuerdo contraído pues con aquellas personas que las cuales nos prestan algo, o sea, debemos de pagar, ¿verdad? O sea, de cumplir fielmente los contratos que hacemos, ¿verdad? O sea, y una conducta de esas, ¿verdad? De que si nosotros cumplimos lo que decimos o si pedimos dinero prestado y lo pagamos luego, o sea, una conducta de esas, ¿verdad? Pues honra el evangelio que profesamos. O sea, ¿por qué? Porque somos sinceros, somos fieles a lo que hablamos, pero de esa manera, ¿verdad? Pues también o sea, lo que profesamos vivimos, ¿verdad? O sea, es un ejemplo de que muchas veces pues nos llamamos cristianos y si debemos dinero aquí, debemos dinero allá y pues la gente luego dice, ay, eso que es cristiano, pero ¿verdad? Pues hay que tratar de no pedir prestado y si pedimos pues hay que pagar, hay que pagar lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Y entonces volvamos a la historia, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Que suplicó, se inclinó a pedir perdón y yo, ¿verdad? Antes de seguir adelante, este hombre escuchó la sentencia de su rey, de su señor, la sentencia de que como no podía pagar la deuda fuera vendido. Pero eso vino a causa del ajustes de cuentas que tuvo su rey con sus siervos. Y no nos olvidemos que el día de mañana Dios va a hacer cuentas con la humanidad. Y se viene anunciando día con día. Se viene anunciando día con día el arrepentimiento hacia Cristo. Que pidamos perdón antes de que vengan los días malos. Antes de que venga el juicio hay que pedir perdón. Querido amigo, querida hermana, hay que pedirle perdón a Dios. Para que Él borre nuestra deuda. Así como este hombre adquirió una deuda tan grande que no podía pagar ni con su vida, ni con la vida de su familia, ni con nada, porque no hay nada que compre el perdón. No había nada que comprara el perdón del rey, así no hay nada que compre el perdón de Dios. Con nada podemos pagar el perdón de Dios, solamente suplicándole que nos perdone. Suplicándole, que espero, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? Que cuando oigan el evangelio, no esta enseñanza, sino el evangelio del Señor Jesucristo, de que Cristo les ama, que quiere perdonar sus pecados, que si no se arrepienten, pues les espera, ¿verdad? El infierno, ¿verdad? Espero que esas personas al escuchar esas palabras, pues doblen rodilla y pidan perdón a Dios, que pidan perdón al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Jesús en el versículo 27, porque esta es una parábola que nuestro Señor Jesucristo está contando, ¿verdad? Para comparar el reino de los cielos. En el versículo 27, ¿verdad? Vemos
que Cristo nos presenta la misericordia que brotó en el corazón del rey. O sea, el rey tuvo misericordia de aquel hombre al ver la manera de cómo el siervo le suplicaba. Y miren cómo dice el texto, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, Jesús está contando la historia de que aquel hombre ya estaba sujeto a prisión, y ya estaba, ya su vida ya no le pertenecía a él por las cuentas que debía, por las cuentas pendientes. Y como decíamos, no nomás él, también su familia, sus hijos y todas sus cosas. Ese hombre ya estaba perdido. Ya no tenía otra salida ni nada, sino la misericordia de su Señor, la misericordia de su Rey, la misericordia de su amo. Solamente eso lo pudo salvar de que fuera vendido. Solamente eso lo pudo salvar. Y a la humanidad, al hombre, al ser humano, lo único que lo puede salvar es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios está mostrada en Cristo Jesús, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ya perdonó a toda la humanidad, Dios ya perdonó a cada ser humano, pero ahora le toca al ser humano agarrar ese perdón y aceptarlo en su corazón. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? El versículo 27 dice que el Señor de aquel siervo movido a misericordia. Y es que Dios, así como este rey miró la sinceridad de su siervo, el rey pudo escuchar el alma, el corazón, la amargura de su siervo suplicando. Y eso lo movió a misericordia. Y cuando un ser humano, cuando una persona dobla rodillas, abre su corazón y clama a Dios por perdón, por clemencia, Dios conoce el corazón de cada humano. Dios conoce al hombre y sabe cuando el hombre se arrepiente de todo corazón. Y cuando le hablamos de esa manera, de todo corazón, Dios se mueve a misericordia y perdona, ¿verdad? Dios, sabemos que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha libertado de una condenación y nos ha perdonado todos nuestros pecados. En Efesios 2:8 la palabra nos enseña que por gracia somos salvos. Somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. El siervo de la historia, no porque haya sido un buen trabajador, no porque haya sido siervo del rey, no porque viviera en ese reino, fue perdonado, no, fue perdonado porque su Señor tuvo misericordia de él. De igual manera nosotros, no es por quien somos, no es por lo que tenemos, no es por lo que hagamos, no, Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso, vean, no por nosotros, es por la misericordia de
de Dios, ¿verdad? Y pero sí, el Señor Jesucristo sigue con la historia, ¿verdad? Y en el versículo 28 hallamos algo inesperado, algo que verdad que no debió de haber pasado, pero pasó. Y dice, el versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Este hombre, ¿verdad? Que ahora ya no tiene deudas, que había sido perdonado, ya se sentía libre, ya no tenía aquella carga. Ese hombre se sintió hasta nuevo. Me imagino que hasta sintió que caminaba más ligerito, ¿verdad? Pero dice que encuentra a uno de sus consiervos que le debía a él dinero. Pero aquel ingrato, ese hombre malagradecido, ¿verdad? Que había sido perdonado por gracia, perdonado por la misericordia de su rey, ¿verdad? De una deuda tan grande, sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de sensibilidad, sin ningún tipo de humanidad, digo yo, ¿verdad? Echó mano de su deudor, echó mano de él y pues le exigía que le pagara de inmediato lo que le debía. Lo que le debí, como les digo, 10,000 talentos era muchísimo dinero. Ahora, aquí en el versículo 28, ¿verdad? Dice, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. ¿Verdad? Yo, pues, rebuscando un poquito, 100 denarios, pues, venían siendo como 100 días de trabajo. Se pagaba un denario por día. Ahora, ¿cuántos denarios caben en un talento? O sea, acordémonos que el primer deudor debía 10,000 talentos. Y para completar un talento se ocupaban 6,000 denarios. Un talento, 6,000 denarios, serían 6,000 días de trabajo. El hombre que debía 10,000 talentos estaba, como les digo, era una deuda grandísima. Ese hombre tenía que trabajar cientos y cientos de años sin paga. Y que le debía 100 días, 100 talentos, dice que le exigía que le pagase, ¿verdad? Y podríamos pensar, ¿verdad? Pues que, como digo, no fue algo que no debía de haber pasado, ¿verdad? Pero así pasa. Y a veces pensamos, ¿verdad? Que las personas que se acercan al Señor Jesucristo, ¿verdad? Creemos que porque ya han sido salvos, ya han sido perdonados, o porque se acercaron a vivir una vida agradable delante de Dios, ya están listos para comportarse de tal manera. Pero pues no es así, ¿verdad? Aquí aprendemos de que no ocurre así todo el tiempo. Todavía hay cosas que ¿verdad? Hay que ir dejando como seres humanos. Y el versículo 29, ¿verdad? Vemos como dice el versículo 29,
Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese, el consiervo de este hombre que ya no era deudor, que había sido perdonado, ahora este hombre le pide paciencia, le pide un poco, ¿verdad?, de paciencia para pagarle todo, ¿verdad?, para saldar la deuda. Y no hay nada, ¿verdad? No hay nada más hermoso, ¿verdad? Que cuando se debe algo, ¿verdad? Pues humillarse, ¿verdad? Es el método para hallar gracia, ¿verdad? Hacia las personas que le debemos algo, es pedir un poco de tiempo, ¿verdad? Que den la oportunidad de pagar. Y vemos en el versículo 30, ¿verdad? En el versículo 30, ¿verdad? Versículo 30 nos revela la postura de este hombre, ¿verdad? Del que había sido perdonado, ¿verdad? Hacia su consiervo que le debía poquito dinero. Y el 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿verdad? En lugar de este hombre de brindar la misma misericordia que él había recibido de su Señor, se endureció y no quiso esperar a que su deudor pudiera pagar lo que le debía. O sea, no quiso esperarlo. Él quería que se le pagara ya, y como él no podía pagarle esta mínima cantidad, pues le echó en la cárcel hasta que pagase, hasta que le pudiera pagar la deuda. Pues como ¿verdad? Pues podemos pensar, ¿verdad? Podemos decir, ¿por qué no reaccionó? ¿Por qué no hizo como hizo su rey con él? Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo está comparando, está haciendo la aclaración en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante, o sea, el reino de los cielos. Como les decía al principio, el reino de los cielos no es como el reino terrenal. Y nosotros estamos en un mundo en donde nos regimos por leyes terrenales, donde estamos contaminados por cómo se mueve el mundo. Y es por eso que nos cuesta adaptarnos al reino celestial. En el reino celestial va a haber amor, va a haber paz, va a haber alegría, va a haber tristeza. Ahí no va a haber rencor. Ahí no va a haber pleitos. En el reino celestial no hay. ¿No? Ya no debería, en nuestras vidas ya no deberían de existir esas cosas. Pero aún las hay todavía porque estamos aquí en esta tierra. Pero debemos de esforzarnos a vivir como vamos a vivir en el reino celestial. No esperemos estar en el cielo para amar a nuestro prójimo al 100%, no. Hay que amarlo aquí en la tierra. No esperemos a ser fieles en el cielo o en el reino celestial. No, hay que ser fieles desde la tierra. Por eso les decía que para entender, para comprender el reino de los cielos, hay que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Hay que dejarlo que Él entre en nuestra vida, que Él la cambie, ¿verdad? Y que, pues que Él nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Y en el versículo 31, Jesús, ¿verdad? Nos dice que cuando los consiervos
oyeron el trato injusto que este siervo dio a su deudor, no solo se entristecieron, sino quisieron llegar al rey la noticia de lo que había pasado, ¿verdad? De lo que es, cómo el hombre había actuado. Dice el versículo 31 de Mateo 18, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Verdad? O sea, deja en claro nuestro Señor Jesucristo deja en claro que ellos no habían aprobado la falta de clemencia de aquel malvado siervo. O sea, no estuvieron de acuerdo que ese hombre se haya comportado de esa manera. O sea, les entristeció en su corazón su manera de actuar. ¿Por qué? Porque él había ese hombre acababa de ser perdonado de una deuda tan grande. Y estoy seguro que sus compañeros se dieron cuenta. Ese hombre me imagino que salió saltando de alegría y diciéndole a las demás gentes. Ese hombre debía de haber salido, salió de ese lugar contento, pero con eso en su corazón. No, el rey me perdonó. Soy libre, me siento ligero. Y al haber encontrado a su deudor, le hubiera dicho, no te preocupes, no me debes nada. Debió de haber impartido la misma misericordia que habían tenido con él, ¿verdad? Pero no fue así. Pero nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos de aprender, ¿verdad? De aprender de impartir, ¿verdad? De impartir esa misma gracia, ese perdón que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí como estos siervos se entristecieron, ¿verdad? También, ¿verdad? Todo hijo de Dios nos debemos de sentir tristes cuando cosas así pasan dentro de la congregación, cuando cosas así pasan a nuestro alrededor. O sea, no debemos de hacer como que no nos importa, no. O sea, nos debe dar tristeza el comportamiento de los demás. Cuando veamos cosas injustas, debemos de entristecernos. Y como les digo, pasan cosas, ¿verdad? Que no deberían de pasar, pero pasa en la iglesia ahí. Pero veamos en el versículo 32, al enterarse, vamos a ver que al enterarse su señor de lo que había sucedido, ¿verdad? Lo llamó de regreso, ¿verdad? Lo hizo llamar. Y me gusta, ¿verdad? Me gusta cómo le dice en el 32, dice de Mateo 18, 32, dice, entonces, llamándole su señor, porque le había llegado la noticia de lo que había hecho, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Otra vez, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y lo primerito que hizo fue llamarlo siervo malvado. El rey se dio cuenta la malicia que había en ese hombre, lo malo que era ese hombre. Ese hombre había rogado con todo su corazón, me imagino que hasta llorando, y su rey miró la sinceridad, pero lo que no sabe,
como seres humanos no conocemos el corazón, lo que hay dentro del corazón, pero salió a relucir luego, y este hombre era malvado, era malo, era indolente, él no tenía nada de misericordia, y esa es la calificación correcta de ese rey que se refirió a su siervo malvado, ¿verdad? Porque se había portado de una manera injusta, se había portado de una manera mal ante su siervo que humildemente le había pedido que lo esperara un poco de tiempo. Y no nomás le dijo siervo malvado, también le dijo la condición, o sea, le recordó a la condición en la que él estaba. Le dijo, toda esa deuda te perdoné, o sea, toda la deuda te perdoné porque me rogaste. Acuérdate que me debías dinero, que es más, ya no te pertenecías a ti mismo, ya te había mandado vender a ti, a tu esposa y a tus hijos y todas tus cosas. Ya estabas perdido, le está haciendo ver su condición en la que estaba. Ya te la había perdonado. Pero, ¿verdad? Entonces, el rey le hace ver todas esa condición a este hombre, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De que le perdonara la deuda. Y pues como este tema, ¿verdad? Pues habla del perdón, ¿verdad? Habla de un hombre que fue perdonado y que ese hombre no perdonó a la otra persona. Y nosotros, como creyentes del Señor Jesucristo, ya fuimos perdonados. Fuimos perdonados de todas nuestras faltas. Fuimos perdonados de todo. Este hombre se le había perdonado una gran cantidad y no pudo perdonar una mínima cantidad. A nosotros se nos ha perdonado muchísimos pecados, bastantes, grandes pecados, grandísimos pecados. Y no podemos perdonar cualquier cosita. No podemos perdonar nada. Dios nos ayude, ¿verdad? Porque aún la parábola sigue, ¿verdad? Sigue. En el 33 dice, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Miren lo que este rey le dice. O sea, debías de haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Y Dios, la palabra del Señor Jesucristo, la Biblia hoy nos está diciendo que debemos de tener misericordia con los demás. Dios ya nos perdonó una gran deuda por medio del Señor Jesucristo. Ahora debemos de perdonar a nuestro hermano, a nuestro semejante. Y quizás me vas a decir o estés pensando, ya lo perdoné, pero aquella persona sabe que lo perdonaste. Ya fuiste a decirle te perdono. Este rey le dijo al siervo, que te perdono la deuda, suéltenlo, te lo perdono. O sea, este siervo sabía que había sido perdonado. O sea, la persona que te hizo daño, que te dañó y que tú ya lo perdonaste, sabe que ya lo perdonaste. Le dijiste perdón. Y no esperemos a que vengan a pedir perdón, ¿no? Podemos decirle, acercarnos, una llamada, una carta o algo,
Decirle, ¿sabes qué? Me dañó lo que me hiciste, me dolió, pero te perdono. Te perdono. ¿Verdad? Lo podemos hacer, podemos perdonar, pero debemos de hacerle saber al deudor que le ha perdonado. Dios a nosotros nos hace saber que nos ha perdonado por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Podemos sentir que nos ha perdonado. Podemos saber. De igual manera, nuestros deudores, las personas que nos han hecho algo, también deben de saber que les hemos perdonado. Y, ¿verdad? El 34 de Mateo 18 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. El 35, que era nuestro texto base, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy claro no puede estar. Muy claro no puede estar, hermano. Y como les decía, el fin de la escuela dominical es de que aprendamos juntos la palabra de Dios, que aprendamos a comportarnos como Dios manda, como Dios quiere. El reino celestial, ¿verdad? Dios es el que lo rige, el que lo gobierna. Dios es el que lo controla, ¿verdad? Y no es lo mismo, lo vuelvo a decir. No es lo mismo el reino terrenal al reino celestial. Como les dije, allá no vamos a ver las cosas que vemos aquí. Allá no nos vamos a ofender, allá no nos vamos a gritar, allá nos vamos a amar unos a otros. Ese es el reino celestial y la Biblia nos habla bastante del reino celestial y pidámosle a Dios que nos ayude a comportarnos como en el reino celestial, que podamos, ¿verdad? Ser diferentes, y hay muchas enseñanzas acerca de la vida del cristiano, que la vida del cristiano ya no debe ser la misma, debe ser algo diferente. Ya no debemos de comportarnos como el mundo, ser diferente. Ya no debemos de hablar como habla el mundo, debemos de hablar diferente. Ya no debemos de pensar como piensa el mundo, debemos de pensar diferente. Nuestro tiempo lo debemos de invertir diferentemente. Y todo para la honra y gloria de Dios. Para Él. Somos sus siervos, somos sus servidores. Él va a hacer cuentas con nosotros el día de mañana. Y acordémonos de que si no perdonamos a nuestro hermano, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Dios te bendiga.